Allan Kardec, el maestro de los espíritus. París, una noche de 1855. La sala está en penumbras, apenas iluminada por el temblor dorado de unos pocos cirios. Alrededor de una mesa redonda, varias siluetas se toman de las manos conteniendo la respiración. Entre ellas se encuentra un hombre de mirada penetrante y gesto escéptico. Hippolyte Léon Denis Ribeil. Durante largos minutos no ocurre nada, solo el crujir de la madera antigua. De pronto, un golpe sordo rompe el silencio. La mesa vibra. Otro golpe resuena, esta vez más fuerte. Las manos se aferran con nerviosismo. La mesa comienza a girar sobre una sola pata, elevándose unos centímetros del suelo. Algunos presentes ahogan un grito. Ribeil abre los ojos desmesuradamente. Las sombras danzantes en la pared parecen cobrar vida mientras la mesa camina con pasos secos. Un golpe, 2, 3. Alguien pregunta en voz temblorosa: ¿quién está ahí? La respuesta llega en forma de golpes que siguen un código. 1 por la letra I, 2 por la B. Letra a letra, la entidad invisible se identifica. Ribeil siente un escalofrío. La voz sin cuerpo afirma ser un espíritu. Sobre una pizarra apoyada en la mesa, la tiza comienza a moverse sola, garabateando palabras en la penumbra. El educador racionalista contempla atónito cómo ante él se traza un mensaje inteligible. Sus principios tambalean. En ese instante, en algún rincón profundo de su ser, algo se quiebra y renace. La cámara invisible del tiempo enfoca sus ojos brillantes, incredulidad y asombro a partes iguales. Aún no lo sabe, pero este momento cambiará su vida y encenderá una luz nueva para miles de personas. Esto es Proyecto Pánico, y esta es la historia de Allan Kardec, el escéptico ilustrado que desafiaba a lo invisible. Para entender cómo aquel respetable profesor francés acabó buscando respuestas en mesas parlantes, retrocedamos al comienzo. Allan Kardec no nació Allan Kardec. Vino al mundo el 3 de octubre de 1804 en Lyon, Francia, con el nombre de Hippolyte Léon Denis Ribeil. Hijo de una familia burguesa de Lyon, creció bajo la larga sombra de la Ilustración y la Revolución Francesa, en una Europa sedienta de razón y progreso. Desde niño mostró una inteligencia viva y un carácter inquisitivo. Era un producto de su época. En sus venas latía el espíritu racionalista y humanista del siglo de las luces, convencido de que la educación y la ciencia iluminarían todos los misterios. Siendo adolescente fue enviado a Suiza para formarse con uno de los pedagogos más renombrados de entonces, Johann Heinrich Pestalozzi, en Yverdon. Allí absorbió los ideales de una enseñanza moderna, basada en la observación, la experimentación y el desarrollo moral del alumno. Pestalozzi, maestro severo pero bondadoso, inculcó en Ribeil la disciplina intelectual y el principio de someterlo todo al análisis riguroso de la razón. De regreso a Francia, Ribeil se dedicó con pasión a la educación. Fundó en París una escuela inspirada en el modelo pestalozziano, escribió libros de texto innovadores y se ganó un nombre como hombre de ciencia y letras. Publicó tratados de aritmética, gramática francesa y planes para mejorar la educación pública. Para 1850, a sus 40 y tantos años, era un reputado intelectual parisino, miembro de la Academia de Arras, autor de manuales por los que varias generaciones de niños aprendieron a leer y sumar. Serio, metódico, de mente lógica y espíritu práctico, el profesor Ribeil representaba al erudito positivista en su máxima expresión. Cercano a científicos destacados de su tiempo, heredero del legado de Voltaire y Diderot, no tenía paciencia para supersticiones ni fantasías místicas. De hecho, en los años previos había observado con escepticismo las modas esotéricas que bullían en ciertos círculos. El mesmerismo y su magnetismo animal, las demostraciones de hipnosis y, más recientemente, los rumores de mesas que giraban y hablaban por intervención de espíritus. Ribeil las consideraba engaños para incautos. Su lema bien podía haber sido ver para creer y aún viendo dudar. Las mesas giratorias, el llamado de lo inexplicable. Pero como suele ocurrir en las grandes transformaciones, el destino tenía sus propios planes para este firme racionalista. París, 1854. Se extiende por Europa la curiosa fiebre de las tables turnantes, las llamadas mesas giratorias, importada de América tras los célebres fenómenos de las hermanas Fox. En elegantes salones parisinos, gente de sociedad se reúne en penumbras a invocar espíritus que responden con golpes y hacen mover objetos. Ribeil observa aquello con una ceja levantada. Para él no es más que la última charlatanería de moda. Cierta tarde un amigo suyo, el señor Fortier, intenta convencerlo con insistencia. Créame, las mesas giran, hablan, responden preguntas. Hippolyte frunce el ceño. Tanta es la necedad que prefiere no seguir escuchando.
Él, discípulo de Pestalozzi y amante de las ciencias duras, no caerá en semejantes patrañas. ¿Mesas que piensan? Bah. Con una mezcla de indignación y burla, el profesor declara aquella moda un engaño para idiotas y se dispone a olvidarla. Sin embargo, quienes lo rodean no se rinden en su afán por abrirle la mente. Otro conocido, Monsieur Carlotti, le lanza un desafío casi profético mirándolo a los ojos. Llegará el día en que usted será uno de los nuestros. Ribeil se irrita. Imposible. Pero la semilla de la curiosidad queda plantada. Meses después, en mayo de 1855, la curiosidad vence al escepticismo. Con ya 50 años cumplidos, aquel erudito de ideas firmes acepta por fin asistir a una sesión espírita privada, solo para desenmascarar el truco. La reunión tiene lugar en casa de una célebre médium sonámbula, Madame Royer, y participan personas respetables, entre ellas un inspector de correos llamado Pathier, hombre culto e insospechado de credulidad. Quizá fue la presencia de ese invitado serio lo que convenció a Ribeil de acudir. No quería dar crédito, pero debía ver con sus propios ojos de qué se trataba. El escéptico terminó atónito ante la evidencia de fenómenos que desafiaban todas sus convicciones. Mesas que levitaban, golpes en las paredes, escrituras espontáneas en una pizarra. Aquello no parecía un fraude simple. Ribeil se marchó de la velada pálido y pensativo, su riguroso mundo interior sacudido. Había llegado esperando reírse de un engaño y salió murmurando para sí, con el corazón acelerado. Poco después empezó su asombrosa metamorfosis. Esa transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Al principio su mente analítica buscó explicaciones lógicas. ¿Corrientes de aire? ¿Trucos de ilusionismo? Sin embargo, cuanto más reflexionaba, más intuía que tras aquellas futilidades aparentes podía esconderse algo trascendental. Días después de aquel primer contacto, Hippolyte Ribeil escribió en su diario unas líneas reveladoras. Mis ideas están muy lejos de ese suceso, pero vislumbré en esas aparentes futilidades, en esa especie de juego preparado de antemano, algo serio, la revelación de una nueva ley, y me propuse estudiarla en profundidad. Quien hasta entonces había negado toda realidad a lo invisible comenzaba a sospechar que allí podía ocultarse un principio natural desconocido, una puerta inédita al conocimiento. De pronto, el pedagogo positivista se encontró sediento de respuestas ante el misterio. El método Kardec. Ciencia y fe se dan la mano. Una vez prendida la chispa, Ribeil canalizó su perplejidad del mejor modo que sabía. Con método y rigor, decidió investigar aquellos fenómenos como un científico estudiaría un nuevo elemento químico. Para ello necesitaba recopilar datos, testimonios, repetir experimentos. Se sumergió en el espiritismo con espíritu crítico, decidido a separar el trigo de la paja, la verdad del engaño. Comenzó a asistir regularmente a sesiones espiritistas, especialmente en casa de la familia Baudin, cuyas hijas adolescentes actuaban de médiums naturales. Lejos de abandonar su escepticismo, lo convirtió en su aliado. Acudía a cada sesión armado con cuadernos y una lista de preguntas preparadas de antemano. Interrogaba a las presuntas entidades invisibles a través de los médiums, anotando meticulosamente cada respuesta recibida. Si esas respuestas carecían de sentido o se contradecían, buscaba aclaraciones en sesiones posteriores. Ribeil era incansable. Noche tras noche, semana tras semana, fue puliendo un cuestionario sistemático para explorar la naturaleza del mundo espiritual. Su salón se llenó de apuntes y transcripciones de mensajes dictados por supuestos espíritus. Pronto, amigos espiritistas comenzaron a facilitarle más material, pilas de cuadernos, hasta 50 según relataría después, con comunicaciones obtenidas en diversos círculos. Ribeil los estudió con ojo crítico, comparándolos, clasificándolos por temas: vida después de la muerte, reencarnación, moral, Dios, el universo. Emergía un patrón, una doctrina coherente de aquel caos de mensajes ultraterrenos. Al comprobar que muchas comunicaciones independientes concordaban entre sí, Ribeil ganó confianza. Aplicó un método comparativo. Lanzaba las mismas preguntas a distintos médiums en diferentes lugares, incluso por correspondencia a grupos espiritistas de otros países. Si múltiples fuentes separadas entregaban esencialmente la misma respuesta, él le otorgaba valor. Si divergían, seguía indagando hasta encontrar claridad. Esta estrategia innovadora dotó a su investigación de un cariz científico inusual para algo tan etéreo. Estaba en efecto sometiendo el más allá a un análisis empírico colectivo. Con paciencia de erudito, fue codificando las enseñanzas espirituales dispersas en un cuerpo ordenado de conocimiento. Por ello, más adelante se lo llamaría el codificador del espiritismo. Fue en ese proceso de intensa búsqueda cuando Hippolyte Ribeil vivió otro momento determinante y profundamente simbólico.
Cierta noche, durante una sesión, a través de uno de los médiums habituales, un espíritu guía se manifestó con un mensaje personal para él. Le habló de la importancia de la misión que estaba emprendiendo, la organización de aquellos conocimientos para la humanidad, y le reveló algo inesperado. En una existencia anterior, mucho tiempo atrás, Ribeil había sido un druida celta llamado Allan Kardec. Al oír ese nombre extraño, el profesor sintió un escalofrío. Era como si una campana olvidada resonara en lo más hondo de su alma. Aquella entidad espiritual que se presentó con el nombre de Zéfir aseguraba haber conocido a Ribeil en vidas pasadas y ahora lo guiaba en esta empresa. Allan Kardec. Pronunciar esas sílabas era evocar antiguos bosques sagrados y rituales bajo la luna. Fascinado y reflexivo, Ribeil comprendió que adoptar un seudónimo no solo separaría claramente su nueva obra espiritual de sus anteriores libros pedagógicos, sino que simbolizaría su propia transformación interior. Desde ese punto, Hippolyte Léon Denis Ribeil murió para dar paso a Allan Kardec, el nombre con que firmaría sus escritos espiritistas y con el cual pasaría a la historia. El escéptico había abrazado su destino místico. Como si aquel antiguo sabio celta despertase en su interior, el ahora señor Kardec se dedicó en cuerpo y alma a cumplir la misión que los espíritus le encomendaban. El libro de los espíritus. Nacimiento de una doctrina. Tras meses de trabajo febril organizando las revelaciones obtenidas, Allan Kardec creyó tener ya una base sólida. Redactó una serie de preguntas y respuestas fundamentales que abarcaban desde ¿qué es Dios? Hasta ¿cuál es el destino último del ser humano? Reunió las enseñanzas atribuidas a los espíritus superiores de forma pedagógica, con la claridad de un buen profesor. El resultado fue un manuscrito único, que combinaba preguntas filosóficas milenarias con respuestas dictadas supuestamente desde el más allá. El libro de los espíritus estaba listo para ver la luz. El 18 de abril de 1857 en París, ese libro apareció por primera vez en las librerías, firmado con el enigmático nombre de Allan Kardec. Fue un éxito inmediato. La primera edición de 500 ejemplares se agotó en pocos días. La obra despertó enorme curiosidad. Un tratado escrito en colaboración con seres del mundo invisible. El público se agolpaba para conseguirlo. En cuestión de semanas, Le Livre des Esprits, título original en francés, pasaba de mano en mano. En vida de Kardec llegaría a ver nada menos que 16 ediciones, extendiéndose rápidamente por media Europa y más allá. Aquella obra, pronto traducida a otros idiomas, marcó el acta de nacimiento formal del espiritismo como doctrina organizada. El libro se presentaba modestamente como una recopilación hecha por un organizador, Kardec mismo, de las enseñanzas dadas por los espíritus. Pero su prólogo anunciaba algo mucho más ambicioso. En sus primeras páginas, Kardec incluyó un mensaje atribuido a los espíritus superiores que declaraba: los espíritus anuncian que los tiempos designados por la providencia para una manifestación universal han llegado ya, y que siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión es la de instruir e ilustrar a los hombres, abriendo una nueva era a la regeneración de la humanidad. Este libro es la recopilación de su enseñanza. Era una declaración épica. Según Kardec y sus fuentes invisibles, una nueva revelación espiritual había comenzado, destinada a transformar al mundo. Si las grandes religiones habían guiado la moral humana durante siglos, ahora los espíritus venían a dar un paso más, alineados con la razón moderna. Se trataba de fusionar ciencia, filosofía y ética espiritual en un todo coherente. ¿Qué enseñaba exactamente el libro de los espíritus? En formato de diálogo didáctico, pregunta-respuesta, exponía los principios básicos de lo que Kardec llamó la doctrina espírita. Afirmaba la existencia de Dios entendido como la inteligencia suprema y causa primera de todo. Definían a los espíritus como las almas de quienes han vivido en la tierra u otros mundos, que tras la muerte corporal siguen existiendo en distintos planos, conservando su individualidad. Estos espíritus progresan moral e intelectualmente a lo largo del tiempo, y reencarnan tantas veces como sea necesario para depurarse y aprender. Aquí radicaba una de las ideas centrales: la reencarnación como mecanismo de justicia divina y evolución. Las desigualdades y aparentes injusticias de la vida tendrían explicación en las existencias anteriores de cada alma. No hay azar ni favoritismo en el destino humano, sino una ley de causa y efecto operando a largo plazo. Nuestras acciones, buenas o malas, traen consecuencias que pueden manifestarse en esta vida o en las siguientes, modelando nuestro camino espiritual. El libro también abordaba la naturaleza del mundo invisible. Describía una escala de espíritus desde los más elevados a los más inferiores, según su grado de pureza moral e inteligencia. Hablaba de espíritus guía o protectores, encargados de inspirar a los encarnados, y de espíritus ignorantes o burlones que podían engañar si no se actuaba con precaución.
De hecho, Kardec advertía que no todo mensaje espiritual debía creerse ciegamente. Así como en la Tierra hay personas mentirosas o equivocadas, también las hay entre los espíritus. Por tanto, hacía falta análisis crítico y método para discernir la verdad, una clara alusión a su propio proceder. Este énfasis en la rigurosidad era uno de los sellos distintivos del espiritismo kardeciano frente a otros movimientos espiritualistas de la época. A lo largo de sus páginas, el libro de los espíritus trataba temas tan profundos como el sentido de la vida, la naturaleza de la felicidad y la desgracia, la libertad, la virtud, los instintos, los placeres, la familia. En cada tema, las respuestas de los espíritus, siempre numeradas, ofrecían una perspectiva que invitaba a la reflexión moral, siempre bajo la premisa de un universo gobernado por leyes justas y evolutivas donde nacer, morir, renacer y progresar sin cesar es el destino del alma. El impacto de esta publicación fue enorme. Allan Kardec, el seudónimo desconocido, saltó repentinamente a la fama. A medida que la obra se difundía, cientos de cartas empezaron a llegarle de lectores y grupos espiritistas de distintas latitudes. Muchos agradecían la claridad del texto, la coherencia que daba a fenómenos que hasta entonces se tomaban a la ligera. Otros, por el contrario, se escandalizaron. ¿Era esto religión, ciencia o brujería encubierta? Kardec respondía con calma que el espiritismo no venía a fundar una secta supersticiosa, sino a proponer una ciencia de observación y una doctrina filosófica, basada en hechos experimentales y orientada con cuidado a consecuencias morales. Él veía su labor como la de un estudioso recopilando evidencias de la existencia del alma y de la vida después de la muerte, para reconciliar por fin la fe y la razón en un mismo haz de luz. Con el estímulo del éxito, Kardec siguió adelante. En enero de 1858 fundó la Revue Spirite, una revista mensual de estudios psíquicos donde publicaría casos, comunicaciones y análisis sobre fenomenología espiritual. También estableció la Sociedad Parisiense de Estudios Espiritistas, que quedó formalmente constituida ese mismo año y que él presidió hasta su fallecimiento. Ese círculo se convirtió en el centro neurálgico de la nueva doctrina. Un lugar de encuentro para médiums, investigadores y curiosos ilustrados que debatían sesiones y teorías bajo la guía serena de Kardec. Entre la cruz y el laboratorio, adhesiones y condenas. No todo fue acogida cálida para las ideas espíritas. Conforme la influencia de Kardec crecía, surgieron resistencias poderosas. Francia, a mediados del siglo XIX, oscilaba entre un fuerte materialismo científico y una igualmente fuerte tradición católica recelosa de cualquier novedad espiritual fuera de la Iglesia. Kardec, paradójicamente, se encontró atacado desde ambos frentes. Por un lado, muchos científicos ortodoxos y escépticos calificaban los fenómenos espíritas de pura superchería o histeria colectiva. La idea de conversar con los muertos ofendía el intelecto de los sabios positivistas. Se realizaron experimentos para desacreditar a los médiums, y aunque algunos investigadores curiosos, incluso notables como el químico William Crookes en Inglaterra, años después, se interesaron por estudiar los hechos, la comunidad académica mayoritaria ridiculizó la moda espiritista. Kardec, sin embargo, se mantuvo firme en presentar su doctrina con un ropaje racional, insistiendo en que respondía al espíritu positivista del siglo, y que precisamente por apoyar sus teorías en hechos antes que en dogmas, ganaba adeptos entre gente ilustrada de muchos países. Por otro lado, la Iglesia Católica vio en el espiritismo una amenaza a sus fieles y a la doctrina revelada. Aunque Kardec enfatizaba que el espiritismo promovía la fe en Dios, la inmortalidad del alma y la caridad, valores muy cristianos, Roma no podía tolerar que unos muertos parlantes vinieran a corregir o ampliar la revelación bíblica. Menos aún aceptaba la reencarnación, noción ajena al dogma cristiano. La gota que colmó el vaso fue la publicación por Kardec de El Evangelio según el Espiritismo en 1864, donde interpretaba los evangelios a la luz de las enseñanzas espíritas, enfatizando cuestiones morales universales pero desechando milagros y misterios en favor de explicaciones racionales y reencarnacionistas. Aquello fue visto como una herejía peligrosa. Ese mismo año 1864, el Vaticano incluyó todas las obras de Allan Kardec en el índice de libros prohibidos, equiparándolas a lecturas dañinas para la fe. La respuesta más dramática se había dado unos años antes en España. En octubre de 1861, en Barcelona, el obispo Antonio Palau, siguiendo instrucciones del Santo Oficio, confiscó un cargamento de 300 libros espíritas, obras de Kardec entre ellas, procedentes de Francia, y los hizo quemar públicamente en la hoguera, un auténtico auto de fe en pleno siglo XIX. Aquel fuego purificador, lejos de apagar la curiosidad, hizo que muchos se preguntaran qué tan peligrosas podían ser esas ideas para merecer tal censura.
La prensa conservadora y sectores católicos más fanáticos también arremetieron contra Kardec. En París recibió cartas anónimas amenazantes e incluso agresiones directas. Circula la historia de que un grupo de exaltados religiosos llegó a apedrear la fachada de su casa y encender antorchas fuera, gritando que aquel hombre era un emisario de Satán. Su esposa, Amélie Gabrielle Boudet, y allegados tuvieron que resguardarse mientras algunos vecinos valientes los ayudaban a escondidas con víveres. Allan Kardec, acostumbrado a la tranquilidad de sus estudios, se vio súbitamente en el ojo de la tormenta. Venerado por muchos seguidores entusiastas, pero también odiado y temido por quienes lo consideraban un peligro público espiritual. A pesar de todo, él nunca buscó la confrontación. Respondía a los ataques con argumentos o a menudo con silencio digno. Continuó expandiendo y explicando la doctrina espírita en sucesivas obras. En 1859 publicó ¿Qué es el espiritismo?, un opúsculo didáctico donde anticipaba y contestaba las preguntas y críticas más frecuentes, presentando el espiritismo en forma de diálogos sencillos. En 1861 dio a luz el Libro de los Médiums, complementario del primero, concentrado en los aspectos experimentales. Tipos de mediumnidad, métodos para comunicarse con los espíritus, consejos para evitar engaños de espíritus burlones, etc. Esta obra se convirtió en un manual práctico para los grupos espiritistas nacientes. Luego vino El Evangelio según el Espiritismo, 1864, ya mencionado, que desgranaba pasajes evangélicos enfatizando la caridad, el perdón y la vida futura coherente con la justicia divina de las reencarnaciones. En 1865 publicó El cielo y el infierno, donde exponía comparativamente las penas eternas del dogma católico frente a la visión espírita de penas y gozos relativos y temporales según el grado de evolución del alma. Incluía casos de comunicados de espíritus felices, sufrientes, arrepentidos, suicidas, etc., para ilustrar que no hay castigo eterno, solo reeducación espiritual. Finalmente, en 1868 apareció La Génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo, su último libro publicado en vida, donde abordaba cuestiones científicas como la creación del mundo, la evolución de las especies y fenómenos paranormales, tratando de armonizarlos con la cosmovisión espírita. En todas estas obras, Kardec mantuvo un estilo claro, didáctico y sobrio. Nunca pretendió ser un profeta ni un iluminado en éxtasis. Se mostraba siempre como un investigador que exponía descubrimientos y reflexiones de manera metódica. Por eso proclamaba que el espiritismo no era una religión en el sentido tradicional, sino una ciencia y una filosofía con consecuencias morales. La semilla que plantó no tardó en germinar más allá de Francia. En poco más de una década, el espiritismo kardeciano se había extendido internacionalmente. Sociedades espíritas surgieron en diversas ciudades de Europa, desde Londres hasta Madrid y Barcelona, de donde saltó a América Latina y los Estados Unidos. Para 1865 ya circulaban ediciones en español, inglés, italiano y otros idiomas. La nueva revelación halló tierra fértil sobre todo en países de habla hispana y en Brasil, donde espíritus y reencarnaciones se entrelazaban naturalmente con tradiciones locales místicas. Kardec, el hombre, nunca salió de Francia, pero sus ideas emprendieron vuelo global. Misterio, símbolo y psicología del más allá. ¿Por qué millones de personas encontraron y siguen encontrando consuelo e inspiración en las ideas de Kardec? Quizá porque ofreció un puente entre lo visible y lo invisible, un sistema en que la razón y lo sobrenatural podían dialogar sin excluirse. Los fenómenos mediúmnicos, esas mesas que bailaban, esas voces de ultratumba dictando mensajes, dejaron de verse como entretenimientos de salón para revelarse, bajo la luz espiritista, como evidencias de una realidad mayor. La vida no termina con la muerte. Nuestros seres queridos fallecidos no se pierden en la nada. Podemos comunicarnos con ellos y saber que nos aguarda un propósito trascendente. Esto tuvo un impacto psicológico profundo en la sociedad. En un siglo XIX plagado de incertidumbres, revoluciones, guerras, avances científicos que tambaleaban dogmas, el espiritismo vino a responder a la ansiedad existencial con una fórmula. Existe un orden moral en el universo, una explicación para el dolor, una esperanza para cada lágrima. Cada sufrimiento en la tierra sería comprensible como prueba o consecuencia justa dentro del proceso de crecimiento del alma. Cada pérdida sería temporal, pues habría reencuentros en el más allá. Cada acto bueno tendría su recompensa y cada error su rectificación. No hay castigo eterno ni oscuridad infinita, sino oportunidad constante de mejora. La simbología que rodeó a Allan Kardec y su movimiento contribuyó también a su aura de misterio y trascendencia. Pensemos en la imagen del propio Kardec, un profesor serio transmutado en sacerdote laico de una nueva era espiritual.
Él mismo era un símbolo viviente de la fusión entre ciencia y fe. En su figura convergían la frialdad analítica del ilustrado y el fervor esperanzado del místico. Kardec no se dejó llevar por el éxtasis ni el dogmatismo. Siempre se mostró equilibrado, casi frío en su temple, como lo describió una amiga inglesa, Anna Blackwell. Cauteloso y realista, casi hasta la frialdad, incrédulo por naturaleza y por educación, razonador lógico, preciso y práctico. Tomaba distancia del misticismo y del entusiasmo. Y sin embargo, ahí estaba, afirmando comunicarse con inteligencias invisibles y compilando sus enseñanzas. Esa mezcla intrigante de sobriedad y sobrenatural hizo del espiritismo algo distinto a las corrientes esotéricas habituales. A muchos pensadores les atrajo precisamente porque no exigía renunciar al intelecto. Uno podía asistir a una sesión espírita con la misma actitud con que asiste a un experimento científico, y al mismo tiempo salir consolado como quien asiste a una ceremonia religiosa. Otro elemento potente fue la sensación de participación directa. No hacía falta un clero ni jerarquía para practicar el espiritismo. Cualquier grupo de amigos, en cualquier hogar, podía posar sus manos sobre una mesa, rezar o concentrarse, y potencialmente vivir la experiencia luminosa de un contacto espiritual. Era un espiritualismo democrático y adaptable, que absorbía influencias locales. En América Latina se sincretizó con tradiciones indígenas y africanas, por ejemplo. Al mismo tiempo, Kardec ofrecía guías para mantener cierta universalidad doctrinal. Sus libros eran la referencia común, el marco ético-filosófico que unía a espiritistas de diversas latitudes. En sus escritos, Allan Kardec enfatizó siempre la moral elevada como norte. La comunicación con los espíritus no debía ser mera curiosidad, sino un medio para aprender a ser mejores personas. Sin caridad no hay salvación, repetía, haciendo eco de la máxima cristiana pero ampliándola a un contexto de vidas sucesivas. Así, el espiritismo se convirtió también en un movimiento de reforma social silenciosa. Muchos centros espíritas se dedicaron y se dedican a obras benéficas, educativas, sanitarias, viendo en ello parte integral de su credo. En este sentido, la doctrina kardeciana dejó un legado tangible de solidaridad. Hasta hoy, en países como Brasil, los espíritas sostienen hospitales, orfanatos, comedores y campañas de ayuda, movidos por la convicción de que ayudar al prójimo es trabajar por el propio progreso del alma. El ocaso de Kardec y el alba de una nueva era. Para el año 1869, Allan Kardec había entregado todo de sí a la causa espiritista durante 12 años ininterrumpidos. A sus 64 años, aunque el cabello encanecía, se mantenía activo, redactando artículos para la Revue Spirit y atendiendo correspondencia de seguidores de todo el mundo. Soñaba con proyectos futuros, planeaba reorganizar el movimiento espírita a gran escala, incluso había bosquejado la idea de una casa del espiritismo en París, una sede central para estudios que incluía la creación de un comité para guiar la difusión doctrinaria. Su devoción era absoluta, al punto que pocos días antes había comentado a su esposa Amélie que presentía que no viviría mucho más, pero que hasta el último aliento trabajaría en la viña del Señor como metáfora de la obra divina. Y así sucedió. El 31 de marzo de 1869, en su hogar de la calle Saint-Anne número 59 de París, un derrame cerebral fulminante, rotura de aneurisma, lo derribó inesperadamente. Aquella mañana, Kardec estaba terminando de empacar libros y papeles, justamente preparándose para mudarse a un local más amplio para las actividades espíritas. Un visitante había llegado a comprar un ejemplar de la revista espírita y Kardec se lo entregaba cuando el golpe mortal sobrevino. Cayó al suelo sin pronunciar palabra. Cuando acudieron en su ayuda, ya no respiraba. Había desencarnado, como dicen los espíritas, de forma rápida, casi sin sufrimiento, con las botas puestas en plena faena. En la habitación quedaron dispersos los baúles medio llenos, los manuscritos a medio ordenar, y el cuerpo inerte del maestro con el rostro sereno, como disfrutando del dulce placer del deber cumplido. Describiría luego un amigo en una carta conmovida. Parecía dormir plácidamente, afirmaron. Ninguna mueca de dolor, solo calma en sus facciones, como si su espíritu hubiese partido en paz y satisfecho de su misión. La noticia de su muerte corrió veloz entre los círculos espiritistas de Francia y de otros países. Dolor, consternación, sensación de orfandad. El señor Allan Kardec ha muerto, anunciaban los diarios. El 2 de abril de 1869, más de 1.200 personas acompañaron su féretro bajo un cielo gris hasta el cementerio de Montmartre. Allí otra multitud igualmente numerosa esperaba para rendirle homenaje. Hubo discursos de despedida emocionados. El más recordado fue el del astrónomo Camille Flammarion, amigo y admirador, quien se dirigió a la tumba hablando no solo como científico sino como filósofo espiritual. Elogió a Kardec como
el buen sensei de una humanidad mejor, un hombre que hizo brillar una luz nueva sobre el destino del alma. Palabras aproximadas de su elogio. Flammarion pronunció frases que resonaron en los corazones. Hombres de ciencia, hombres de iglesia, hombres de buena voluntad. He aquí un hombre que os habló en nombre de los espíritus inmortales. No desestiméis su voz. Tras las exequias, se depositó el cuerpo en una sencilla sepultura. Pero un año después, los espíritas quisieron darle un lugar más simbólico. El 29 de marzo de 1870, los restos de Allan Kardec fueron exhumados y trasladados al célebre cementerio Père Lachaise de París. Allí le erigieron un monumento funerario único, un dolmen de granito, al estilo de las tumbas druidas antiguas, con un busto de Kardec en su interior. La elección no fue casual, claro está. Recordaba aquella identidad druida que él creía haber tenido, cerrando así un círculo entre pasado lejano y presente. En el frontón del dolmen, una inscripción resume la esencia de su legado. Nacer, morir, renacer de nuevo y progresar sin cesar. Tal es la ley. Esa frase inmortal se convierte en un eco para los visitantes que, hasta el día de hoy, dejan flores frescas en la tumba de Kardec. Ninguna cruz cristiana ni símbolo de otra religión adorna su sepulcro, solo el dolmen prehistórico y ese lema de eterna esperanza en la evolución espiritual. Tras la partida de Kardec, la antorcha del espiritismo no se extinguió. Sus seguidores en Francia se reorganizaron. Su viuda Amélie Boudet, compañera fiel, recopiló escritos inéditos y los publicó en 1890 bajo el título de Obras póstumas, revelando pensamientos íntimos y planes que él había dejado esbozados para el futuro del movimiento. Otros continuadores, como Léon Denis y Gabriel Delan, mantuvieron vivo el estudio y la difusión espírita en Europa, aunque sin la misma fuerza carismática del fundador. Con el cambio de siglo y los embates de nuevas corrientes, psicoanálisis, teosofía, etc., el espiritismo francés perdió algo de impulso. Pero en otros lugares del mundo floreció con vigor renovado, especialmente en América Latina. Legado: un fuego que arde en América y en el mundo. Hoy, más de 150 años después, Allan Kardec sigue siendo una figura venerada en muchos países y sus obras fundamentales, en particular el Libro de los Espíritus, se continúan reeditando y leyendo con devoción. En ningún lugar su legado fue tan profundo como en Brasil, país que durante el siglo XX se convirtió en el corazón mundial del espiritismo kardeciano. Paradójicamente, Kardec es allí el autor francés más leído de la historia. Se calcula que sus libros han vendido más de 25 millones de copias solo en Brasil, y si contamos todas las obras espíritas derivadas de sus enseñanzas, el mercado editorial espírita brasileño supera los 4.000 títulos y 100 millones de ejemplares distribuidos. Brasil adoptó y adaptó el espiritismo al punto de convertirlo en una de las corrientes espirituales influyentes en su cultura, en sinergia con la tradición cristiana y las influencias africanas. Allí, Kardec no es solo un apellido en los estantes de libros. Inspira el nombre de cientos de centros, asociaciones e incluso instituciones benéficas. Desde finales del siglo XIX se fundaron sociedades espíritas en Río de Janeiro, São Paulo y otras ciudades. En 1884 se creó la Federación Espírita Brasileña, que unificó a los grupos dispersos y promovió la difusión masiva de la doctrina. Durante el siglo XX, figuras carismáticas brasileñas como el llamado Kardec brasileño, Adolfo Becerra de Menezes, médico y humanista, o los famosos médiums Chico Xavier y Divaldo Pereira Franco, entre otros, llevaron el espiritismo a millones de personas, escribiendo cientos de libros mediúmnicos que continuaban la obra iniciada por Kardec. Hoy Brasil cuenta con hospitales psiquiátricos espíritas, escuelas, programas de radio y TV e incluso telenovelas inspiradas en estas creencias, una integración única de la espiritualidad kardeciana en la vida cotidiana. En el resto de Latinoamérica, la huella de Allan Kardec también es notable. En países como Argentina, Cuba, Venezuela, México y Puerto Rico, el espiritismo prendió desde fines del siglo XIX, a veces mezclándose con cultos locales. En Cuba, por ejemplo, dio origen a variantes sincréticas como el espiritismo cruzado, combinándose con elementos africanos y católicos. En Puerto Rico, la práctica espiritista ofreció consuelo durante épocas de conflicto y llegó a las clases populares entrelazada con tradiciones indígenas y africanas. En toda la región caribeña y centroamericana, espiritismo en español se convirtió en un término amplio que abarca creencias en la comunicación con espíritus de difuntos, sanación espiritual y rituales de altar, siempre remontando su origen a las ideas de Kardec, aunque luego evolucionaran de forma autónoma. Incluso en comunidades latinas de Estados Unidos se mantuvieron estas prácticas. Allan Kardec, sin haber puesto un pie fuera de su país, logró inspirar un movimiento espiritual transcontinental.
Más allá del crecimiento orgánico de sus seguidores, la influencia de Kardec se percibe en el pensamiento espiritual moderno de formas sutiles pero reales. Muchas nociones que hoy son de uso común en corrientes New Age o de espiritualidad alternativa como la reencarnación, el karma, ley de causa y efecto moral, la existencia de guías espirituales, la posibilidad de comunicarse con los muertos a través de médiums e incluso la idea de que ciencia y espiritualidad deben complementarse, fueron popularizadas en Occidente en buena medida gracias al espiritismo del siglo XIX. Allan Kardec fue pionero al plantear que no hay que temer explorar lo paranormal con mentalidad científica. Y esa semilla la recogen hoy disciplinas como la parapsicología o los estudios sobre experiencias cercanas a la muerte. Figuras posteriores, desde psiquiatras que investigan vidas pasadas hasta escritores de autoayuda espiritual, transitan senderos que Kardec y sus contemporáneos abrieron. Su esfuerzo por conciliar fe y razón también preludió un diálogo que en el siglo XXI sigue vigente. La humanidad continúa buscando integraciones entre el conocimiento material y las verdades del espíritu. Epílogo. La eterna búsqueda de la verdad. La historia de Allan Kardec es la historia de una transformación radical, la del maestro racionalista que sin renunciar a la razón se aventuró a lo sobrenatural para extraer de allí enseñanzas morales y filosóficas. Es, en el fondo, la historia de la eterna búsqueda de sentido que define al ser humano. Un hombre sentado ante una mesa que gira en la penumbra, preguntando: ¿hay alguien ahí? Representa a toda la humanidad preguntando al vacío de la muerte si la vida tiene un propósito más alto. Kardec afirmó que sí lo tiene, y trató de demostrarlo reuniendo las voces del invisible en un coro de esperanza. ¿Realmente hablaban los espíritus a través de aquellas mesas y médiums, o era la mente humana revelando sus propios misterios internos? ¿Importa si el resultado fue brindar consuelo, moralidad y sentido a tanta gente? Kardec mismo lo dijo: no se debe dar ciega fe a todo lo que dicen los espíritus. Al final cada uno debe aplicar discernimiento. Pero nos invitó a no temer a la muerte, a verla como una metamorfosis natural dentro de un plan de amor y justicia universal. Hoy, querido oyente, quizás mires el cielo nocturno preguntándote si alguien vela por ti desde otra dimensión, o quizás trates de encontrar lógica a los golpes del destino. Historias como la de Allan Kardec nos envuelven en una atmósfera de misterio y trascendencia. Nos susurran que quizá no estamos solos, que nuestra existencia tiene capítulos anteriores y posteriores, y que la luz de la razón puede y debe caminar junto a la luz del espíritu. Esa llama doble, intelectual y espiritual, sigue encendida. Si esta narrativa épica y de inquietante sobre Allan Kardec te ha cautivado, te invitamos a seguir explorando con nosotros más vidas reales marcadas por el misterio, la transformación espiritual y las grandes ideas que cambiaron la historia. Esto es Proyecto Pánico. Suscríbete y acompáñanos. La aventura de conocer lo desconocido continúa, porque las buenas historias, como las almas viajeras, siempre renacen.